interesados en la tecnología. Bienvenidos a mi canal, a nuestro proyecto de enseñar informática desde cero. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la computadora. Cabe resaltar que la información que tengo consignada aquí es el resultado de la búsqueda por internet, ¿vale? Así que si llegan a ver cosas importantes, por así decirlo, de las cuales las he omitido, entonces por favor les agradezco muchísimo que me dejen en los comentarios que se me olvidó, por así decirlo, o que no incluí en la presentación. Bueno, para hablar sobre la computadora, sobre su historia y todo eso, vamos a pensar un momento. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es básicamente el resultado de una solución para una problemática, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos calor y estamos sudando y bueno, ¿qué hemos inventado? El ventilador, el aire acondicionado y bueno, sin fin de cosas. Hey, que tenemos que movilizarnos de un lugar a otro. Bueno, pues hemos creado la bicicleta, hemos creado carros, motos, aviones, incluso hasta cohetes. Bueno, aunque no tenemos el dinero suficiente por ello. Qué triste. En fin, el punto es que la computadora nació de la problemática de que necesitamos hallar una forma de resolver problemas de una forma más rápida, ¿sí? Obviamente desde nuestra historia hemos sido una especie que todo ha estado contabilizado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dándonos a la guerra, la estratega militar se tenía que conocer si realmente contábamos con el número necesario de tropas y cuánto era el posible daño que podríamos infligir a nuestro enemigo. O sea, todo tiene una razón de sí, todo tiene un porqué. Entonces, vamos a centrarnos en el contexto empresarial, ¿sí? Básicamente, los empresarios siempre han tenido la necesidad de resolver operaciones, bueno, no solo los empresarios, o sea, toda la gente del común necesita realizar operaciones lo más rápido posible, pero en el contexto de las empresas por allá en el siglo XX, siglo XIX, donde la tecnología no era como tan fuerte, entonces todos estos procesos de cálculo y demás tenían que llevarse de forma manual, ¿sí? Bueno, incluso también antes, desde nuestros antepasados. Toda esta vuelta tiene que ser de forma manual porque no hay tecnología. Pero ellos utilizaban unos métodos. Los antiguos utilizaban el ábaco. Esto es una herramienta, es un instrumento para realizar operaciones aritméticas. La verdad ya no se usa, solamente se usa es como forma didáctica para enseñarlo. Pero consistía en una barra paralela, se corrían las bolitas y se podían hacer cálculos simples. Obviamente esto tenía sus limitaciones cuando se requería realizar cálculos extremadamente grandes. Entonces esto fue como ya quedando obsoleto, ¿sí? Entonces esto más lo que le pasó al señor padre de Pascal Versalles, el señor Edine Pascal, no sé si lo habré pronunciado bien ya que el hombre es francés. El hombre era un matemático francés, el tipo era un duro para el cálculo, para todas las operaciones, manejaba el área contable y todo eso. Y él fue nombrado como presidente de la Cour d'Aides, que significa Tribunal de Ayuda de Normandía. Entonces, él estaba ya realizando todo su labor, todo su trabajo. Y obviamente pues es un esfuerzo físico y mental bastante grande el que se debe tener para poder realizar muchas operaciones, ¿sí? Entonces el señor Blaise Pascal Versalles, muy conocido por todos los aportes que dio las matemáticas al cálculo. Este joven, bueno, digo joven porque más o menos alrededor de sus 18, 19 años, él dijo, bueno, ¿cómo voy a ayudar a mi papá si el hombre está trabajando, se está matando, trabajando para conseguir
para la comida, entonces yo quiero ayudarle, yo quiero colaborarle, como decimos acá. Entonces él se puso a investigar y dejó de jugar League of Legends y toda esa cuestión, y se puso a pensar, hey, le tengo la solución, papá. Le he creado la máquina aritmética. El señor Pascal creó la máquina aritmética en 1642. Pero en sí que era esto, esta vuelta era una calculadora. Sí, para nosotros suena relativamente fácil una calculadora, o sea, una calculadora. Pero el punto es que en aquel tiempo no existía algo que pudiera ayudarle a las personas que estaban realizando constantemente actividades relacionadas con las operaciones y todo eso. Entonces esto fue un boom para aquella época. Entonces, pero créanme que esto no fue súper fácil. O sea, lo que investigué me menciona que este joven realizó más o menos 51 prototipos antes de poder mostrar su versión final. Y esto fue muy importante porque a partir de aquí se abre el paso para nuevos desarrollos de otros tipos de máquinas. Entonces usted imagínese ya tecleando, teclee todos esos números y la máquina trabaja y usted genere dinero. Entonces, todas estas máquinas eran mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, esta por acá, que se ve toda bonita. El punto es que traían de su antecesora, traían todos los mecanismos, tenían todo el sistema mecánico. Pero hubo un momento en la historia, ya para 1880, Estados Unidos tenía un problema. Sí, esto ya es pues, más cerca. 1880 Estados Unidos tenía un problema que era que había mucha gente, muchísima gente, y necesitaba hacer un censo poblacional para mirar cuántas personas había y todo lo que eso conlleva. De ese año, esta gente se llevó 7 años para poder realizar el censo. Entonces ellos dijeron para 1890, y venga, o sea, ¿qué estamos haciendo? No nos matemos más la cabeza, no gastemos recursos así tan pendejamente, y vamos a realizar algo que realmente sea ágil, que realmente nos ahorre dinero, porque nos estamos gastando muchísimo dinero. Y entonces dijeron, bueno, vamos a organizar un concurso, aquí tenemos gente talentosa y vamos a ver qué soluciones nos proponen. Entonces fue cuando ¡pum! Entró el estadístico Hernan Hollerich. Me disculpa mi inglés, o sea, inglés. Este hombre propuso el sistema de tarjetas perforadas. Ahí tenemos un ejemplo de la máquina. Estas tarjetas perforadas era una tecnología que se encargaba de realizar los censos. Esto se siguió desarrollando y el personaje vendió su empresa, vendió la idea a IBM. Y bueno, pues ya conocemos la historia de qué pasó con IBM hoy en día. Si quieren saber un poquito más a fondo de esta tecnología de las tarjetas perforadas, me lo dicen y hago un video completo sobre ello. Entonces, ya pasando sobre esto, se empiezan a realizar las computadoras analógicas. ¿Qué quiere decir analógico? Pille, tenemos un montón de cables que aquí pueden entrar a anidar como 20, 30 pajaritos y salen más, ¿sí? Obvio, aquí se ve bonito pues porque usted no la ha configurado para sus necesidades. El punto de esto es que estas computadoras analógicas comparten la misma calculadora que habíamos hablado anteriormente. Sirven para resolver operaciones, ¿sí? Solamente que aquí ya está más bonita, menos rudimentaria y todo eso. Bueno, rudimentaria entre comillas, ¿no? Porque para la época. Entonces seguimos en el proceso. Aquí podemos ver las primeras computadoras, ¿sí? Eran enormes, y usted se imagina conectar mal un cablecito de esos y decir, ¿por qué me está fallando mi sistema? Ya para 1948 se crearon los primeros transistores. Entonces un grupo de personas dijo, venga, estos cablecitos así como que no, ¿sí? Entonces se crean los transistores, que es un material semiconductor, un dispositivo electrónico
que se utiliza para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Entonces ya como que empiezan a aplicarlo y para 1951 se crea el computador UNIVAC. ¿Sí? Estos pioneros en la informática, John W. y Washley and John P. Hatcher, me disculpa mi inglés, o sea, estas personas empezaron a crear estas máquinas. Como pueden observar, hey, no hay cables. Bueno, o sea, sí hay uno por aquí, pero no está como lo que habíamos visto anteriormente, que podían entrar las aves, ¿sí? Entonces ya podemos notar que ya se empieza a ver como un cambio bastante fuerte en la evolución de las máquinas. Aquí podemos ver a las personas trabajándolas. Estos son los desarrolladores de la idea. Y ya para 1958 se crea la segunda generación de computadores que utilizan los transistores. A ver, en la primera generación de computadores, ¿va? Las computadoras analógicas son las primeras versiones de los computadores. Las primeras versiones de los computadores utilizaban válvulas de vacío, ¿sí? Entonces ya en la segunda generación de computadores ya no las usamos, ya lo hemos cambiado por los transistores. Genera que ya no estemos directamente programando un microprocesador con lenguaje máquina, sino que ya empezamos como a crear unos estándares con el código ASCII y toda esta cuestión, y ya empezamos a utilizar los lenguajes de alto nivel. Próximamente hablaremos mejor del tema, más a fondo. Para 1960 y 1970 se crea la tercera generación de los circuitos integrados. Hey, IBM dijo, venga, vamos a hacer algo guapo, algo bonito, que la gente le guste, ¿sí? Entonces empiezan a salir estas computadoras de tercera generación y las de segunda generación, o sea, chao, para la basura. Y básicamente con la forma de programar ya mejorada y adaptada, por así decirlo, entre comillas, a nuestro lenguaje, a un lenguaje que podemos comprender, ya podemos programar mejor, y ese estilo de programación se sigue manteniendo en las computadoras actuales. Ya para 1971 aparece el primer microprocesador para los computadores personales de cuarta generación. A ver, hay que aclarar algo. Inicialmente los computadores se hicieron fue para resolver operaciones, ¿sí? Pero esto a su vez empezó a tener un gran impacto en la población común y le empezó como a llamar la atención. Entonces, gracias a este chip pudo empezar a crear mejores computadores, ¿sí? Por ejemplo, ya para 1973 la empresa Xerox crea este computador, pero él trajo algo novedoso, que fue su interfaz gráfica, así como el mouse, la belleza del mouse, gracias a Dios, la que nos permite jugar y hacer muchos trabajos. Gracias a estas personas lo tenemos. Y ya para 1976 Steve Jobs crea el primer computador de Apple. Aquí lo que pasa es que solamente estamos viendo la parte lógica, por así decirlo. Para ese tiempo el teclado todavía estaba incorporado en la CPU. Entonces Apple no estaba vendiendo sus pantallas, ¿sí? O sea, solamente estaba vendiendo la parte lógica, la parte importante para aquel entonces. Vale aclarar que Steve Wozniak fue el que creó esta máquina, pero pues con la ayuda de Steve Jobs se pusieron a venderlo, ¿sí? O sea, Wozniak era un crack, era un duro para esto, y Steve Jobs tenía esa parte visionaria y todo eso, entonces se combinaron y pudieron hacer cosas muy bacanas, muy grandes. Ya para 1984 se crea la Macintosh de Apple, el primer computador de quinta generación. ¿Sí? Entonces ya podemos ver ahí el mouse bien bonito. Y los tipos dijeron, no, vamos a quitar ese teclado de ahí, ¿sí? Entonces quitaron el teclado y también incorporaron esa pequeña ranura que ven aquí, esta ranura. Esto aquí insertábamos los disquetes
Oh, qué belleza. Yo recuerdo haber comprado uno de niño. Entonces, este fue el primer computador así que se comercializó con éxito. O sea, la gente decía, venga, yo quiero tener uno en mi casa. Y entonces toda esa comunidad o todo ese mercado civil, entre comillas, por así decirlo, no empresarial, empezó a consumirlo. Empezó a decir, yo quiero tener uno porque necesito realizar mis trabajos, necesito hacer toda esta cuestión. Y entonces, ya para 1985, ya empiezan a distribuir en los CDs los sistemas operativos, que es básicamente la parte intangible del computador. Si usted es realmente nuevo en esto, se lo voy a poner así. La cosa que usted puede tocar cuando usted golpeaba los televisores cuando fallaban, eso es el hardware. Sí, mi amigo, ese es el hardware. Lo que usted toca y golpeaba al televisor era el hardware. Bueno, básicamente eso a la computación es el... mouse o el teclado, que es estas teclas donde están aquí, estos botones, todas estas cosas que podemos tocar, todo esto es hardware, ¿sí? Y ya lo que vemos aquí adentro ya es el software, todas estas cosas, ya es como el lugar donde podemos trabajar con muchos programas. Y entonces, al tener todo esto, se creó como un monopolio, por así decirlo. O sea, ¿en qué sentido? Básicamente, a pesar de las personas querer tenerlo, solamente podían tener acceso a la computación universidades, gente empresarial. No por el hecho de ser solamente dirigidos a ellos, sino porque tenían el dinero para comprarlas, ¿sí? El dinero para costear todas estas cosas. Entonces, para 1991, unas personas dijeron, venga, no, o sea, la tecnología es para todos, el conocimiento es libre, tiene que haber alguna forma de que podamos todos disfrutar de la tecnología. Entonces aparece el primer software libre denominado Linux. Es mantenido por desarrolladores que aportan que el conocimiento es libre para todos. Sí, entonces en 1991 tenías aquí el pingüinito, todo relax, con tu relojito y tus cigarros y todo eso. Y tenías tu distribución de Linux. Podías utilizarla y disfrutarla y no tenías que pagar un solo peso, porque ya para 1993 se queda la internet o el internet, el famoso www. ¿Sí? Esas siglas de www se refieren a la World Wide Web, quiere decir red informática mundial. Básicamente tenemos que aclarar que internet es un conjunto de computadoras conectadas en todo el mundo, ¿sí? Entonces, la única forma de que se acabe internet es que se acabe el mundo.